Usted tiene al alcance de sus manos todo el conocimiento de la humanidad en forma de libros, pero a veces pasa que hay demasiados libros. ¿Por dónde comienzo? Por ejemplo, si usted está viendo este video, seguramente a usted le interesa emprender en línea. Entonces, ¿cuál libro me sirve en este momento de todos los millones de libros que hay? ¿Por dónde puedo comenzar? Está de suerte porque en este video le voy a mostrar los libros que me ayudaron a renunciar de mi trabajo de oficina para lanzarme a trabajar remoto en internet ganando en dólares. Terminé ganando 20 veces más, llegando a los $10,000 al mes. Luego, esos libros que fui leyendo y me fueron dando información me ayudaron a emprender en línea, a saber conceptos como el apalancamiento, como los modelos mentales, y eso en últimas me ayudó a renunciar de mis trabajos remotos para emprender a tiempo completo. Y en este video le voy a mostrar exactamente cuáles son esos libros y le voy a dar una ruta de lectura. La idea de esta ruta de lectura es que usted de aquí a un año haya leído todos estos 12 libros para que tenga una idea muy clara de cómo emprender, cómo ganar dinero en línea, cómo mejorar su negocio y cómo mejorarse usted como persona, que eso está íntimamente ligado. Y si no me conoce, me llamo Daniel Felipe Medina, soy creador de contenido y emprendedor en línea, y yo comencé este canal contando mi historia. En ese momento yo estaba trabajando remoto, entonces le estaba enseñando a las personas a conseguir trabajo remoto, y ahora en este momento me encuentro emprendiendo en línea, y de eso hablamos en este canal: cómo emprender en línea, cómo tener ingresos, cómo ganar en dólares en internet, cómo separar sus ingresos de su tiempo. Entonces acá le va a pasar 12 libros y le va a poner de tarea leerse un libro al mes. Acá va a comenzar en enero, pero si usted está viendo este video y por ejemplo es mayo o septiembre, pues el primer libro, el que yo digo enero, es el libro que debe comenzar a leer de una vez en mayo o en septiembre. Por cierto, estoy acá en la biblioteca para mostrarles los libros, pero la verdad es que la mayoría de estos me los leí en el Kindle y no los tengo acá en la biblioteca, pero igual hagamos de cuenta que los tengo acá. Entonces el primer libro es El Almanaque de Naval Ravikant. Este libro a mí me explotó la cabeza. Me presentó conceptos que yo nunca había escuchado en mi vida, como el apalancamiento. ¿Qué significa el apalancamiento? ¿Qué significa dejar de hacer que sus ingresos dependan de su tiempo? Y me presentó otro montón de cosas más. Y aparte del apalancamiento, hay dos conceptos súper importantes que ese libro me enseñó, que son el conocimiento único y la responsabilidad. Entonces, si usted aprende a usar el apalancamiento, el conocimiento único y la responsabilidad, usted va por un buen camino para construir un buen negocio. Acá le voy a explicar rápidamente. El apalancamiento es como literalmente cuando usted tiene una palanca y puede jalar más duro algo con el mismo esfuerzo. Entonces, para ganar dinero en línea, para emprender, usted no se está apalancando en una palanca literal, sino que se apalanca en 4 cosas diferentes. La primera son personas. Usted se apalanca en otras personas en el tiempo de las otras personas. Es la forma más común de apalancamiento. La segunda es en capital. Capital que le den a usted inversionistas o que usted mismo tenga. Se apalanca en ese capital para hacer crecer su negocio, para en esencia poder apalancarse del tiempo de otras personas o poder apalancarse de máquinas o de lo que sea para hacer que su negocio pueda crecer. Luego tenemos dos formas de apalancamiento que son modernas y cualquier persona las puede usar. La primera es código. Se puede apalancar en código, como por ejemplo usted crea una aplicación o se apalanca en el código que haya creado alguien más para llegarle a más personas, como estamos haciendo literalmente ahorita con este video de YouTube. Este video de YouTube es en esencia código y me estoy apalancando en ese código de esta plataforma. Y también el siguiente apalancamiento es otro que estoy usando en este momento, se llaman los medios. Antes los medios solo los podían usar algunas personas. Ahora los medios en internet están democratizados, cualquier persona los puede usar. Y esto hace que yo cree este video y le meto el mismo esfuerzo si lo ve una persona o no lo ve nadie, así lo ven miles o millones de personas. En esencia, ese es el apalancamiento. Con el mismo esfuerzo, estoy teniendo más resultado. Luego tenemos la responsabilidad y el conocimiento único, y acá no se los voy a spoilear porque yo quiero que usted vaya y lea este libro. Es buenísimo, es excelente. Luego vamos al libro de febrero, el segundo libro que usted se va a leer. Y recuerde que si usted comenzó a ver este video y no es enero, pues sencillamente reemplace febrero por número 2 y ya está. El segundo libro es este de acá, que se llama La Vía Rápida del Millonario. Este libro tiene un título que al principio hizo que yo no quisiera leerlo porque suena como a estafa, pero no, este libro es de los libros más valiosos que me he leído en cuanto a emprendimiento en línea se refiere. Este libro me presentó el concepto de el andén, la vía lenta y la vía rápida. Son 3 formas de llegar a tener libertad económica. El andén es gente que nunca va a llegar a tener libertad económica, libertad financiera, porque están desperdiciando su dinero, no invierten, no saben hacer nada con su dinero, viven de sueldo a sueldo todos los meses y siempre están mega endeudados. La vía lenta es la vía que sigue la mayoría de las personas, donde invierten en su pensión, tal vez en algunos fondos de inversiones, lo que sea, para cuando tengan 60 y pico de años puedan disfrutar su vida. Y luego tenemos la vía rápida, que es intentar llegar a esa libertad financiera mucho más rápidamente. ¿Cómo se hace? Construyendo su propio árbol de dinero. Y ese árbol de dinero es algo a lo que usted le mete tiempo y esfuerzo, y luego eventualmente puede separar su tiempo y esfuerzo de eso, porque ya le comienza a dar dinero sin que dependa de que usted esté todo el tiempo trabajando en él. Es en esencia crear un negocio. Entonces el libro habla sobre ese tema de crear un negocio.
negocio y habla de un montón de cosas más. Nuevamente, un gran libro, súper recomendado. El siguiente libro, el de marzo, es este de acá y se llama Influencia de Cialdini. Este libro fue increíble para mí porque enseña cosas prácticas sobre psicología humana, sobre cómo influenciar a las personas, cómo hacer que actúen de la forma que usted quiera. Yo en ese momento estaba muy metido en el digital marketing y ese libro aceleró mi crecimiento en digital marketing un montón. Porque ¿qué es el digital marketing si no es influencia? Es intentar que las personas tomen una decisión, usted influenciarlos para que lleguen a esa decisión. Y el libro se llama así, Influencia de Cialdini. Habla de los 6 principios de influencia: reciprocidad, compromiso, prueba social, autoridad, simpatía y escasez. Excelente. Por ejemplo, Cialdini cuenta la historia de una cosa horrible que pasó en Nueva York hace muchos años, que a una mujer la apuñalaron en la calle y era pleno día y mucha gente vio, pero nadie llamó a la policía porque nadie la estaba llamando. Todo el mundo supuso que alguien más lo iba a hacer. Nadie llamó a la ambulancia, a la policía. La persona lamentablemente falleció. Ese incidente reveló el principio de prueba social. En esencia, las personas miran a los demás para decidir cómo actuar. Nosotros somos animales sociales y estamos muy acostumbrados a primero ver cómo están actuando las otras personas para luego decir nosotros cómo vamos a actuar. Si de la nada usted está en la calle y hay un montón de personas corriendo, usted va a terminar corriendo sin saber qué está pasando. Está muy metido en nuestro ADN y si usted sabe usar no solo ese principio, sino los otros 5 a su favor, va a poder hacer muchas cosas. Va a poder tener un buen negocio, va a poder vender, aprender a influenciar, a negociar, etc. Y puede que ese ejemplo sea un poco tétrico, pero ese libro no es tétrico. De hecho, tiene un montón de ejemplos súper interesantes basados en ciencia, en experimentos que el mismo Cialdini hizo. Por ejemplo, en un experimento una persona comenzó a enviar postales navideñas a personas al azar que no conocía, a extraños. Y muchas de esas personas le devolvieron también postales navideñas solo por el principio de reciprocidad súper potente. O también la razón por la que los programas de comedia antes usaban risas enlatadas, risas falsas. Eso también era por prueba social. Si hay otras personas riéndose, significa que es gracioso, yo también me río. O como una panadería anunció que su pan de centeno se estaba acabando y de la nada se vendió todo el pan de centeno por el principio de escasez. Entonces no le voy a seguir hablando de este libro, léaselo, es increíble, es buenísimo, seguramente lo va a devorar en una semana, es demasiado chévere de leer y si ya se lo leyó, tan solo repítaselo. Vamos con el libro de abril, que ese libro sí lo tengo acá, tal vez de los mejores libros que existen en cuanto a digital marketing, a creación de ofertas. Se llama $100 Million Offers u Ofertas de $100 millones de Alex Hormozi. Excelente libro, muy recomendado. En resumen, este libro le enseña a crear una oferta, así de simple, desde cero hasta cómo tener una oferta excelente que la gente le ruegue por comprársela. Entonces acá Alex Hormozi nos cuenta su historia, como un socio de él lo traicionó, terminó quebrado y de la nada terminó sacando una oferta que facturó millones y millones de dólares en el nicho de los gimnasios. Y entonces comienza a desglosar cómo se hace una buena oferta, qué cosas él hizo para que su oferta fuera irresistible. Cosas curiosas como entre más cobraba, más valioso era su producto. Otro gran libro, este es muy rápido de leer, es súper cortico y además tiene un montón de dibujitos, entonces para aquellos que les da pereza leer tanto texto, bueno, tienen dibujitos, tienen imágenes, tiene formulitas, tiene caritas felices. Es muy chévere de leer, parece como un libro de niños, pero en verdad es súper avanzado en temas de creación de ofertas y se entiende muy fácil. Creo que cualquier persona después de leer este libro entiende cómo crear una oferta. Listo, y llegamos a mayo. El siguiente libro que quiero que se lea después de $100 Million Offers es este de acá, $100 Million Leads o prospectos de $100 millones. El siguiente libro de Cialdini, que creo que sacó este año, si no estoy mal, o a finales del año pasado. Este libro ya parte de que usted tiene una oferta y ahora usted está buscando leads, o sea, prospectos, posibles clientes que lleguen a su oferta. ¿Cómo se hace eso? Alex Hormozi habla de las distintas formas de cómo comenzar desde cero. Si usted no tiene una marca personal, si no conoce a nadie en ese ámbito que le pueda comprar, si usted es un absoluto desconocido, hasta llegar a tener un negocio rentable con un montón de leads. Le muestra todas las herramientas que puede usar y le enseña todas las estrategias que puede usar para atraer leads a su negocio. Muy recomendado, un gran libro. Listo, llegamos a junio, la mitad de camino. Usted en ese momento ya sabe qué es el apalancamiento, qué es un árbol de dinero, cuál es la barrera de filtro, cuáles son esos mental triggers que ayudan a influenciar las decisiones de las personas. Sabe cómo crear una buena oferta y sabe cómo atraer buenos leads a esa oferta. Ahora, en este momento, es ideal que usted aprenda a saber cómo se maneja un negocio y cómo se puede volver escalable. Para esto le recomiendo el libro El mito del emprendedor revisado de Michael E. Gerber. Este libro en esencia nos muestra por qué compañías como McDonald's crecen y se vuelven mega rentables y negocios como la panadería de la esquina de la chica que hace postres fracasan en menos de un año. En esencia, todo se debe a la sistematización. Hay que aprender a sistematizar procesos. Entonces, en esencia, es aprender a crear un negocio que no depende
dependa enteramente de usted, donde usted sencillamente aprendió a sistematizar todo de tal forma que si usted sale de la ecuación, el negocio puede seguir andando. Es el libro en el que caen muchas personas, crean un negocio, pero ese negocio se termina volviendo una cárcel, porque si ellos se van del negocio, el negocio para de funcionar. Entonces, muy importante aprender a sistematizar procesos y este libro se lo va a enseñar muy bien. Excelente libro. Ahora, después de saber cómo hacer todo esto y cómo sistematizar procesos, llega un momento en que uno se pone a pensar, quiero saber sobre la vida de otras personas, quiero saber otras personas exitosas, cómo vivieron, cómo lo hicieron. ¿Quién mejor que Benjamin Franklin? En su autobiografía, ese es el libro que yo quiero que usted lea en julio, la autobiografía de Benjamin Franklin. ¿Por qué Benjamin Franklin? Porque ese man no solo fue un padre fundador de Estados Unidos, sino que fue un emprendedor, un político, filántropo, científico, hizo una cantidad de cosas, una locura. Tuvo una vida llena de logros increíbles y es muy chévere ver su historia contada por él mismo. No pasa seguido que personajes históricos tan exitosos cuentan su propia vida y acá tenemos su propia historia desde su perspectiva. Entonces, esa autobiografía le va a enseñar muchísimas cosas sobre cuál es la mentalidad de una persona que se vuelve exitosa. Benjamin Franklin no venía de una familia de dinero y logró volverse una de las personas más ricas de Estados Unidos, y no solo eso, sino un político con una carrera excepcional. Todo a punta de pulso y a punta de su forma de ver el mundo, sus morales, su forma de actuar, que él describe a detalle en ese libro, que quedó inconcluso porque él pues murió y no pudo terminarlo. Luego llegamos a un libro que me encanta, es muy cortico de leer, se lo puede leer en un par de horas y se llama Anything You Want de Derek Sivers, o Todo lo que tú quieras. Es un libro sobre cómo este tipo Derek Sivers construyó CD Baby, que fue una compañía que vendía música de artistas independientes, y él logró vender por $20 millones a principios de los 2000 y terminó donando toda esa plata. Es increíble la historia de este tipo y además es increíble su forma de crear el negocio, porque casi que por accidente lo creó. Él sencillamente estaba buscando una forma de vender su propia música, terminó creando todo un software para poder vender su música en internet, ya que en esa época para vender en internet solo se podía si usted era un artista firmado por una disquera. Entonces él dijo, no, pues yo quiero vender mi propia música. Luego de la nada todos sus amigos músicos le decían, hey, ¿puedo vender mi música ahí también? Y les decía, sí, listo, sí. Y así, sin querer, terminó creando un negocio que le fue súper bien. Y luego nos cuenta cómo fue su viaje de negocio, cómo fue creciendo su negocio y también cómo fue decayendo el negocio a medida que iba creciendo mucho y se iba desalineando con sus principios. Pero también nos cuenta sus principios, cómo hizo para que todo funcionara, cómo hizo para sistematizar procesos, por qué decidió venderlo y por qué decidió donar esa plata. Es un gran libro que muestra otra forma de ver el emprendimiento, un poco más despegado, un poco más desapegada del tema del dinero. Él sencillamente lo que quería era en esencia ayudar a las demás personas, ayudar a músicos a vender su música. Es muy agradable de leer, es cortico y tiene unas enseñanzas tremendas. Hiper recomendado. Y como en este momento del año ya nos estamos poniendo filosóficos, ya más o menos entendemos en qué trata emprender en línea, o de qué trata ganar dinero en la nueva economía, en el internet, cómo separar nuestros ingresos de nuestro tiempo. Hemos visto cómo sistematizar procesos, sabemos la historia de Benjamin Franklin y la historia de alguien más contemporáneo, Derek Sivers. Es hora de entrar ahorita en septiembre a hablar de algo que es el principal obstáculo en las personas que quieren ser exitosas, y es su ego. Y por eso recomiendo este libro de acá, que se llama El ego es el enemigo, de Ryan Holiday. Otro libro increíble, cortico, buenísimo, cargado de conocimientos. Ryan Holiday es como si hubiera alguien que no pudiera decir el reportero de los estoicos o el historiador de los estoicos, es él, que ha llevado el tema del estoicismo y lo ha vuelto popular, creando libros que son fáciles de leer y que son accesibles para todo el mundo. Y en este libro en particular se enfoca en el tema del ego, cómo el ego hace que uno a veces se tropiece y que uno caiga y que uno no pueda aprender de sus errores, que cuenta su propia historia, cómo habiendo escrito un libro bestseller siendo joven, con apenas de 20 y pico años, igual se sentía completamente vacío, cómo el ex jefe de él, un CEO que lo terminaron echando de su compañía, en vez de decidir renacer y replantearse todo y volver a renacer como un fénix y crear una gran compañía, decidió enfocar todo su dinero y todo en demandar a una empresa. Terminó pasando que esa demanda hizo quebrar a esa empresa e hizo que él mismo se quebrara pagando los fees de los abogados. Un poco ridículo, pero a ese tipo de cosas lo puede llevar a uno el ego. Entonces, si usted quiere tener un año lleno de éxitos, le recomiendo controlar su ego, aprender a ver su ego no como su amigo, sino como su enemigo. Y ahora ya llegamos a octubre, se está acabando el año, ya estuvimos un poco adentrándonos en el tema de la filosofía. Ahora quiero que hagamos algo que Nassim Taleb llama vía negativa, es aprender al revés. En vez de pensar cómo hago para ganar
$1.000.000 es aprender cómo hago para perder $1.000.000. Y para eso tenemos un libro excelente que se llama Lo que aprendí perdiendo $1.000.000. Este libro es de Jim Paul y Brendan Moynihan y el libro cuenta exactamente eso. Este tipo, Jim Paul, cuenta cómo se volvió millonario rápidamente invirtiendo en la bolsa y cómo perdió esa plata rápidamente y todas las enseñanzas de esa subida tan locamente rápida que tuvo y esa caída que tuvo, que fue literalmente en cuestión de días. Entonces, este tema de aprender al revés, de usar vía negativa, es buenísimo y este libro es probablemente el libro más valioso que usted va a tener sobre cómo aprender a ganar $1.000.000, que curiosamente se aprende es aprendiendo cómo perdió $1.000.000 Jim Paul. Además, también es chévere de leer, es agradable, cuenta toda la historia, luego entra a hablar de los principios, de lo que él aprendió de su pérdida tan grande. Listo, llegamos a noviembre, nos quedan 2 libros y el libro que quiero que lean en noviembre es este de acá, El almanaque del pobre Charlie. Y este pobre Charlie es nada más y nada menos que Charlie Munger, el socio de Warren Buffett. Él no tenía nada de pobre, era de las personas más ricas del mundo, era millonario, o sea, tenía más de $1.000 millones en su cuenta bancaria. Socio cercano de Warren Buffett, entre los dos crecieron Berkshire Hathaway. Y en este libro él nos cuenta un poco de su historia de vida, pero sobre todo nos cuenta esos principios sobre los que él actuaba. Y también nos muestra sus modelos mentales, cuáles son esos marcos de pensamiento que él usaba para tomar decisiones. Este libro, sobre todo, me ha enseñado ese tema de modelos mentales. Entre sus modelos mentales se encontraba la inversión, o lo que Nassim Taleb llamaría vía negativa, sencillamente lo que le acabo de decir. Pensar al revés, pensar en vez de cómo ganar $1.000.000, cómo podría perder $1.000.000. Entonces eso era algo que él usaba mucho con Warren Buffett cuando iban a invertir en alguna empresa. Pensaban al revés, como en vez de pensar cómo haría que esta empresa gane más plata, pensaban cómo hago para quebrar esta empresa. Y se notaba que era muy fácil quebrar esta empresa, pues eso les decía que no era una empresa en la que debían invertir. También hablaba de los primeros principios, que es descomponer problemas en sus fundamentos más básicos. Entonces, por ejemplo, cuando Warren Buffett llegaba y le hablaba a él y le daba una idea de inversión, por ejemplo, él, por ser Warren Buffett, no aceptaba esa idea de una vez, sino que iba y desglosaba esa idea y veía en primeros principios y veía si era una buena idea o no. Los primeros principios, algo por ejemplo que Elon Musk usó al crear su empresa espacial, SpaceX. Era sentido común en ese momento que sencillamente hacer un cohete era carísimo y que era imposible recuperarlo, que un cohete era de un solo uso. Pero él se preguntó por qué es así y se fue a los primeros principios de la creación de cohetes y se dio cuenta que uno en efecto sí podía hacer que un cohete fuera reusable y revolucionó completamente el tema de los cohetes, de los viajes espaciales. O por ejemplo habla de la matriz de incentivos, cuenta la historia de FedEx, cómo FedEx no estaba logrando hacer que sus paquetes salieran a tiempo y se dieron cuenta que lo que pasaba es que el centro de distribución llegaban todos los aviones y se repartían los paquetes, los trabajadores ahí trabajaban por horas, entonces si los trabajadores eran demasiado eficientes ganaban menos dinero. Entonces ¿qué hicieron? Cambiaron los incentivos, ya no les pagaron por horas sino por turno y ahí entonces los trabajadores ganaban igual, así se demoraran más o menos, entonces decidieron demorarse menos y ahí los paquetes comenzaron a llegar a tiempo. Es increíble, pero ese tipo de cosas pequeñas, ese tipo de nuggets de sabiduría le van a ayudar a usted un montón en su vida. Cuando usted te da su empresa, va a pensar cuál es mi matriz de incentivos, porque esto no está funcionando, tal vez los incentivos no están bien. Y por último, el libro de diciembre, El poder de la hora de Eckhart Tolle. Gran libro. Puede que usted piense en ese momento como, bueno, ¿por qué me voy a leer El poder de la hora de Eckhart Tolle? ¿Qué tiene que ver ese libro? Tiene todo que ver, porque uno a veces se desconecta demasiado de la vida, uno está pensando en dinero, en emprender, en ganar plata, en trabajar en línea, en el internet, lo que sea, y usted se desconecta de este momento, de agradecer este momento, que usted está acá sentado viendo este video, puede respirar, puede verme a mí hacer movimientos pendejos en la cámara, usted está vivo. Esa es la magia de la hora. Lo único que necesita usted en la vida es estar consciente de la hora. Usted no necesita una empresa multimillonaria, no necesita tener 20,000 empleados, no necesita que lo admiren, usted necesita apreciar el momento de la hora, y cuando usted logra hacer eso, la vida es increíble. Usted con poco se puede contentar. No tiene nada de malo con aspirar a tener más, pero es muy importante que al mismo tiempo aspirar a tener más, usted igual esté feliz con lo que tiene en este momento. Es una gran paradoja y es muy complicado porque nosotros, las personas que emprendemos en línea, siempre estamos buscando, bueno, quiero crecer, quiero hacer más, pero llega un punto en que eso agota y es bueno volver a sentarse en el presente y darse cuenta de todo lo que usted tiene, que lo único que usted necesita en este momento es este momento, el presente. Y con eso acabamos todo el año. Yo quisiera que usted volviera a este video a medida que vaya leyendo los libros y me dijera qué opinó de ese libro que se leyó, si le sirvió, si no le sirvió, y cuénteme en los comentarios qué otro libro recomienda, qué libro pondría usted como una recomendación para tener un gran año. Yo leo absolutamente todos los comentarios, puede que yo no tenga tiempo de responder todos los comentarios, pero créame que leo absolutamente todos los comentarios. Ahora, si a usted le interesa el tema del emprendimiento, le recomiendo este video que lo voy a dejar por acá.